Hola a todos y bienvenidos. Gracias por participar a este webinar que se titula COVID-19 y en el aula. Nos vamos a centrar hoy en el aire y las superficies. Esta es una regrabación de un webinar que se hizo el 31 de agosto de 2020. La información que se presenta aquí ya se ha discutido y hoy la volveremos a revisar con detalle. Normalmente, aceptamos preguntas y las responderemos sobre el tema de hoy. Las responderemos durante el webinar en directo, pero también lo haremos en forma de documento, en un documento de preguntas y respuestas. La grabación también estará disponible después. Siguiente diapositiva. El virus SARS-CoV-2 se transmite a través del aire. Voy a pasársela al Dr. Weber para que él responda y yo continuaré con la siguiente pregunta. Muchas gracias. La respuesta es sí. El principal modo de transmisión del SARS-CoV-2 es con las gotitas respiratorias. Cuando una persona habla, o tose o estornuda, esas gotitas respiratorias salen con el virus vivo y una persona que está cerca de esta primera inhala esas gotas y adquiere la enfermedad. Sabemos que el virus puede sobrevivir en el aire. Podemos ver aquí en este tambor giratorio. No deja de rotar, dentro hay virus y con grandes cantidades demuestra que puede sobrevivir durante 3 horas. Pero teniendo en mente que esta situación es muy artificial, este entorno que está rotando, las partículas no pueden asentarse, como está cerrado también dificulta, y hace que se active. Y la dispersión se hace en volúmenes de aire más importantes. De hecho, que no permite una dosis que permite enfermar o inocular. El hecho de que el virus sobreviva 3 horas en estas circunstancias artificiales no quiere decir que el riesgo de que pase de una sala o de que uno entre en una sala 3 horas después el virus esté vivo y pueda causar infección. Tampoco quiere decir que si hay personas que pasan por el pasillo o que pasan de una planta a otra puedan infectarse también. Siguiente diapositiva. Sí, en esta diapositiva vemos un ejemplo de transmisión del SARS-CoV-2 en un restaurante. En lila, en la mesa de en medio, en la parte superior, hay una persona enferma. Las personas alrededor también desarrollaron la enfermedad. No saben si la recibieron de esta persona, de la misma, porque eran miembros de la familia. Pero lo que se puede ver en la mesa de la izquierda y en la de la derecha es el flujo del aire, que otras personas enfermaron, sobre todo en la izquierda. Esas mesas están a 1 metro escaso, entonces la transmisión es bastante próxima. Podemos decir entonces que la transmisión solo es para distancias pequeñas, cuando hay una persona infectada, o quizás puede haber circunstancias ocasionales donde pueda ir más allá de los 2 metros. Pero lo más importante es que ninguna del resto de mesas, de los 68 clientes, ni los camareros enfermaron. Entonces podemos decir que el SARS-CoV-2 se transmite en distancias cortas, en interiores, y es difícil que se transmita en el exterior. Los puntos más importantes es que todas las personas infectadas estaban a poca distancia y no llevaban mascarilla. La mascarilla, independientemente de la proximidad con la persona que tenga COVID, infectada o no infectada, si las 2 personas llevan la máscara, se previene la probabilidad. A pesar de la mala ventilación del restaurante, no hubo infecciones más allá de para los que estaban más lejos, y tampoco hubo infecciones entre el personal del restaurante. Eso demuestra que la poca distancia es un elemento importante para la transmisión y no las grandes distancias a través del aire, pero no hay evidencias de que vaya a distancias de más de 2 metros. Recientemente el CDC recomendó considerar filtros EPA, sobre todo en enfermerías, y también abrir las puertas y las ventanas de las escuelas. ¿Nos puede contar más de las evidencias de esta recomendación?
La respuesta es que los filtros EPA son filtros de partículas en el aire de alta eficacia, retiran el 99% de las partículas del aire, los utilizamos en los hospitales, también se pueden comprar para usarlos en casa, para personas que tienen alergias a perros, gatos, pelo de estos animales y demás, que quieran tener sus casas limpias, pero en general no son necesarios para prevenir la transmisión del COVID. Es una recomendación, por ejemplo, de las enfermerías en las escuelas, donde podría haber personas que ya están infectadas o que tengan síntomas y estén esperando allí para que se les transfiera a un centro médico para hacer test del COVID. Entonces, ahí donde hace falta una protección más elevada para la enfermería, quizás sí, pero es específicamente para esos espacios. Sí, algún comentario adicional sobre las ventanas y las puertas. Creemos que cuanto más circulación del aire en un espacio interior, mejor para reducir las cargas o las partículas en el aire. Y también debemos considerar al abrir las ventanas y las puertas, sobre todo con niños más pequeños, es el ruido y los alérgenos. Hay un estudio que intenta evaluar el impacto del SARS-CoV-2 en la transmisión, viendo muestras de habitaciones de pacientes, viendo la cantidad de partículas en esas habitaciones y también de otras zonas del hospital, como los pasillos. El resultado es que pudieron cultivar algunas partículas de las partículas del aire, también del pasillo. No obstante, esto no significa que este virus se transmita así. En especial, trabajamos en los hospitales y si ese es el caso, veríamos un mayor nivel de infección. Hay partículas de virus, pero no quiere decir que estén vivas esas partículas o que puedan transmitirse. Algo que hay que recalcar es que cuando nos exponemos a los virus, hay una dosis infecciosa, es decir, una partícula pequeña, quizás no basta, tiene que haber más cantidad para que se genere la infección y esto no es lo que está ocurriendo en ese caso, donde se encuentran partículas de virus en estas zonas. Doctor, ¿tiene algo que añadir? No, hay muchas personas y muchos estudios que han analizado el virus, pero ven el RNA y eso no afecta al virus vivo. La contaminación a través del aire no se basa en encontrar virus que afectan a las personas, sino remanencias del virus. Eso es algo que debemos mantener, no lo debemos olvidar. Creo que lo importante es destacar en este caso que nos hemos centrado mucho y hemos hablado del filtrado y la ventilación, pero no hay ninguna característica específica del sistema que haya demostrado que retira el virus que causa el COVID-19 ni ninguna otra enfermedad de transmisión aérea más allá que unidades hospitalarias específicamente diseñadas con una dirección especial para el que entra y el que sale y cambios de la presión que se han construido con ese objetivo. Todo lo son aditivos y el mejor esfuerzo es lavarse las manos, llevar la mascarilla y la distancia para garantizar que también hay intercambio de aire, que es lo que ocurre en la mayoría de espacios. Muchos de los edificios de las escuelas no tienen buena ventilación, algunas de las clases no tienen ventanas que permiten ese flujo de aire. ¿Qué quiere decir para el riesgo de los niños y del personal en esos casos? ¿Y qué puede hacerse para disminuir el riesgo en esas circunstancias? Antes de entrar en este estudio que les enseño, la pregunta era sobre escuelas, las aulas que no tienen aire acondicionado o que no tienen un buen flujo de aire. Podemos hablar de los sistemas de filtrado estándar que están en los sistemas de ventilación y cada escuela pública debe saber cómo funciona el sistema de filtrado y el sistema de ventilación y para ello
Bueno, hay una orientación, se necesita una orientación y un conocimiento. Y repetir, por supuesto, de lo que ya hemos hablado, de que las mascarillas y la distancia funciona. Hemos incluido este estudio porque al principio, cuando hicimos el webinar la primera vez, existía este estudio sobre enfermedad en maestros y adultos y no había preguntas de si estaba relacionado con las escuelas. Lo que decía este estudio es que, bueno, habían utilizado datos de una encuesta de 2018 con unos 70 millones de adultos que se definieron en factores de riesgo positivos o posibles y incluían, por ejemplo, 2,5 millones mayores de 64 años, es decir, personas de edad con resultados severos si se adquiere el COVID, 5 millones con enfermedades coronarias y 5 millones con diabetes de tipo 2. Esto es la descripción de la población. Y entonces hicieron una subcategoría para, bueno, con el número de personas de la población norteamericana que son maestros, hicieron una estimación. Entre los maestros se esperaría que el 32% tengan un índice de masa corporal elevado o una enfermedad coronaria que podría aumentar el riesgo de COVID-19, pero no responde a la pregunta de cuál es el riesgo asociado de estar en una escuela o de ser maestro. Si las escuelas se reabren, por así decirlo. Y cuando vemos datos específicos de escuelas, de la reapertura de escuelas en todo el mundo, entendiendo que cada país es distinto de Estados Unidos en cuanto a su respuesta y su gestión a la pandemia, también la estructura de las escuelas, aquí podemos ver experiencias en China, donde se estudiaron 68 niños en el periodo de tiempo que se indica, con contacto previo con adultos. 68 niños fueron positivos, el 96% había tenido contacto con un adulto y después tuvieron contacto con niños. En Francia, un niño de 9 años tenía COVID, también tenía otros virus respiratorios como gripe y picornavirus, y no hubo transmisión secundaria de COVID-19, aunque este niño sí que transmitió la gripe. Y después en Australia, 9 estudiantes y 9 miembros del personal de 15 escuelas, todos infectados, y solo hubo 2 infecciones secundarias. Creo que lo importante en esta diapositiva es mostrar que de las muchas preocupaciones que tenemos de la reapertura de las escuelas, el SARS-CoV-2, es decir, el virus que causa el COVID-19, la transmisión en la escuela es mucho menos importante y lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en las comunidades, donde la gente, bueno, va a trabajar, come en lugares, en bares y se reúne. Los puntos clave es que sí hay cosas de las que podemos hablar, de ventilación, mejorar los filtros, mejorar también la aireación, pero la limpieza de manos, la mascarilla y la distancia es lo más eficaz. También podemos abrir las ventanas y las puertas, pero como saben, hay consecuencias no deseadas, aunque sí que se podría utilizar cuando corresponda si la escuela lo permite. Las superficies no son la forma más probable de que se transmita el COVID-19, aunque deben mantenerse limpias y debe haber una programación de limpieza y una persona responsable de ello. La prevalencia en la comunidad reflejará la prevalencia de la escuela. Veremos casos en las escuelas. No deberíamos ver transmisión si hay protocolos adecuados y se utiliza la mascarilla y, por supuesto, reducir la transmisión de COVID-19 con lavado de manos, mascarilla y distancia de 2 metros. Los dispositivos de purificación de aire con ultravioletas ayudarían. A ver, los ultravioletas sabemos que matan virus y bacterias, sobre todo en lugares donde se prepara comida, por ejemplo, para limpiar las tablas de corte y demás. Pero no hay evidencia que demuestre que estos purificadores en el techo, por ejemplo, hagan algo para prevenir la transmisión en ese espacio. No se ha estudiado ni se ha demostrado. Si es un dispositivo que está... bueno, si yo, por ejemplo, estoy al lado de alguien y estornudo sin mascarilla, una persona a menos de 1 metro puede inhalar esas partículas. Un dispositivo de luz ultravioleta,
si está muy lejos o si está colgado en el techo, no creo que vaya a prevenir la transmisión. Así que ahora mismo lo que se aconseja es no comprar ninguno de estos dispositivos hasta que llegue el momento en que se haya demostrado que realmente reduce el COVID en espacios cerrados, que no es el caso ahora mismo. La prevención principal, y que sabemos que funciona, es utilizar la mascarilla. Sí, doctor Weber, ¿quiere hablar de esta diapositiva? Sí, encantado. A ver, la cantidad de ultravioleta en lugares públicos ahora mismo podemos ver que es de unos 8 minutos. Está enumerado aquí los tiempos. Hay algunas domésticas de menos dosis, requerirán más tiempo. La luz ultravioleta. Cuando nos protegemos de la luz del sol, pues para prevenir cáncer de piel, porque daña la piel y también daña los ojos, así que no se puede utilizar directamente sobre las personas la luz ultravioleta para desinfectarlas, ni tampoco directamente en el techo para, que afecte a las personas, porque lo importante es que circule el aire. O lo más normal es, con un ventilador, por ejemplo, para ayudar a que circule el aire y la luz. Pero solo si funciona, si tiene contacto directo. Entonces, sí, por supuesto, si las hay con protección, puede ayudar, no es tan dañino. Pero es importante decir que no funcionaría, por ejemplo, para enfermedades de grandes distancias, pero de nuevo no hay evidencias, repito, de que funcione para prevenir la transmisión por aire y no es eficiente porque también, hay ciertos aspectos de preocupación, porque si lo tenemos sobre una superficie y los niños tienen acceso, pues puede producir problemas en la vista o problemas en la piel, así que no recomendamos esos dispositivos. Muchas escuelas no tienen aire acondicionado. Un científico ha hablado de las preocupaciones de los golpes de calor por el uso de la mascarilla. ¿Qué se puede hacer para mitigar este riesgo? A ver, es cierto que la mascarilla, hay personas que tienen tendencia cuando usan la mascarilla, pues a que les cuesta respirar, pero de hecho las mascarillas quirúrgicas están diseñadas para que esto no ocurra. También las caseras que filtran lo mismo. El otro día leía sobre un corredor de maratones que corrió todo un maratón, 40 kilómetros, con mascarilla sin ninguna dificultad. En general, a diferencia de otros, si hace mucho calor, podemos tener una mascarilla que cubra la cara, no aumenta la temperatura corporal, ni si en ausencia de una enfermedad respiratoria no debe crear problemas. Evidentemente, si alguien se siente que tiene demasiado calor, siempre puede retirarse alguna prenda de ropa. Si la lleva, puede arremangarse las mangas, si lleva manga larga. Eso quizás puede, o hacerse un poco de aire con una hoja de papel, puede ayudar a sentirse mejor. Pero ahora mismo ya estamos en otoño, en verano quizás sí dejar las ventanas abiertas cuando la temperatura, normalmente no supera los 100 grados Fahrenheit, pero realmente no hay riesgo de golpe de calor, aunque por supuesto si hay una enfermedad respiratoria previa e importante, sí que sería importante intentar bajar la temperatura. Utilizar la mascarilla es seguro, y no hay evidencia científica de que pueda hacer que se sufra un golpe de calor. Incluso se puede utilizar para hacer deporte. Se puede hacer perfectamente, no hay evidencias científicas de que utilizar una mascarilla pueda crear un golpe de calor. Simplemente, es importante respirar con normalidad. Repito, las personas con enfermedades pulmonares graves previas, si tienen algún problema, por supuesto, se pueden retirar la mascarilla y en ese caso deberían hablar con su
médico. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus encima de superficies? Mascarillas de algodón, metales como por ejemplo los pomos de las puertas, cristal, escritorios, madera, plástico. ¿Puede transferirse el COVID a través de bolígrafos, superficies y otros materiales que se comparten? A ver, el virus sobrevive de varias horas a varios días. No sobrevive bien, especialmente bien en superficies metálicas. Sobre todo sobrevive bien con baja temperatura y baja humedad, sobrevive mejor en invierno que en verano, y cuanta más cantidad de virus hay sobre una superficie, mejor o más sobrevivirá. Hay preocupaciones de que compartir objetos como bolígrafos, lápices o el teclado de un ordenador puede transferir, pero lo importante es que la persona infectada, por ejemplo, no use mascarilla, se toque la nariz o la boca, toque entonces la superficie y después venga otra persona que toque la misma superficie, que no se lave las manos con gel bioalcohólico, por ejemplo, y que después se toque la nariz o la boca. ¿Cómo prevenir estas posibilidades, estas transmisiones? Es muy sencillo. Evidentemente, utilizar la mascarilla, porque así no se tocan las mucosas, una buena higiene de manos antes y después de tocar cualquier objeto que se comparta, y también antes y después de tocar la mascarilla. Y creo que solo hay muy pocos ejemplos de los cientos de miles de ejemplos que tenemos de transmisión sobre una superficie. Podría ser posible, pero el medio predominante de transmisión es a través del aire y utilizar mascarilla evita la transmisión, protegiendo la boca y la nariz. Esta es una adición que se hacía a la pregunta anterior. Lo único que quiero destacar es que había un comentario sobre la falta de etiquetado del eje de las X, y la etiqueta es tiempo. Era algo que queríamos añadir. Sí, podemos ver la supervivencia. En cobre es la menor, después plástico, acero inoxidable. Como veíamos en el tambor giratorio de antes, ahí en el aire pues sobrevive, pero como digo, es una medición muy artificial. El cobre no tiene propiedades, tiene propiedades antivirales, pero no es práctico para, cubrir, por ejemplo, todas las sillas, todas las mesas, todos los ordenadores con cobre. Sería imposible en las escuelas. Se ha propuesto su utilización en hospitales, pero los datos que se han estudiado no permiten que su uso sea recomendable. Es un uso más teórico del cobre que algo que pueda ser recomendado o práctico en la vida real. Y por supuesto, los puntos clave, lo que ya hemos dicho, si somos capaces de limitar, compartir elementos, eso sería lo ideal, de lápices o bolígrafos, por ejemplo. Por supuesto, utilizar la mascarilla, lavar las manos con gel hidroalcohólico. Y esto, son actividades, estamos recibiendo paquetes a diario, hay personas que lo reciben, ya hemos empezado a ir a los restaurantes de forma segura, también estamos recibiendo comida, y ninguna de estas actividades ha sido un modo de transmisión. Los restaurantes, muchas veces la preocupación ha sido no tanto el contacto de la mesa, sino que las personas sin mascarilla pues se sientan durante un periodo de tiempo prolongado mientras comen o beben, y eso podría aumentar el riesgo, pero no las superficies, repito. ¿Con qué frecuencia se necesita limpiar y desinfectar las superficies? ¿Y cuáles son las precauciones apropiadas para estas tareas? A ver, en general, las superficies deberían limpiarse y desinfectarse a diario después de las clases. Por supuesto, cuando una esté contaminada visiblemente también, porque alguien haya vomitado o haya otros fluidos, se puede limpiar con un paño la superficie y en la medida de lo posible, por supuesto, utilizar la mascarilla, y en la medida de lo posible, los objetos que se
comparten, como los teclados de los ordenadores, sería buena idea, pasar un spray o un pulverizador con un desinfectante que, cuente con la etiqueta de la agencia EPA de protección de medio ambiente. Tienen una lista de desinfectantes que funcionan y que son respetuosos con el medio ambiente, y normalmente con 10 segundos basta para que actúe. Limpiar, es retirar físicamente gérmenes, suciedad con agua y jabón, detergente. Cuando se lavan los platos, en casa, por ejemplo, o antes de ponerlos en el lavavajilla. Cuando se utiliza desinfectante, mejor es utilizar guantes de un solo uso. Primero retirar la suciedad, pero de hecho eso no mata necesariamente los gérmenes o virus como el COVID. Hay que utilizar además un desinfectante. Primero entonces se limpia y después se desinfecta, utilizando para ello un desinfectante que matará los gérmenes en la superficie. Puede ser retirada física, pero es importante tirar o dejar de utilizar ese trapo, porque si pasamos el mismo trapo de una mesa a otra podemos mover los virus. Se puede utilizar sprays, pulverizadores, paños, desinfectantes, y todo funciona y matará los gérmenes. Y la limpieza rutinaria todos los días de todas las superficies que se tocan. No nos preocupa tanto las paredes y los techos ni las zonas más en general, sino más las mesas, las sillas, los teclados de los ordenadores, los mangos de las puertas que las personas tocan de forma regular. De nuevo, desinfectar con químicos. Hay que ir con cuidado con las sustancias químicas, no hay que pulverizarlas en el rostro ni en los ojos. Y también es importante seguir las indicaciones del fabricante, si se deben utilizar guantes y demás. Normalmente se deben dejar actuar un tiempo, no hay que aplicarlos y retirarlos rápidamente. Hay que dejarlos el tiempo que indique el fabricante. Por lo general es entre 1 y 10 minutos. No, como digo, no hay que pulverizar y retirarlo inmediatamente, ya que necesita un tiempo para actuar. Aunque se mata el COVID, se mata bastante fácil. Hay personas que pueden ser sensibles a estos sprays, sobre todo personas asmáticas. No es muy común, pero en cualquier caso hay que garantizar que se les utiliza con una ventilación adecuada. Hay que guardarlos lejos del alcance de los niños. También, pueden guardarse cerrados en un armario. Hay que seguir las instrucciones, como digo, del fabricante para el uso efectivo. En cuanto a la lejía, las soluciones de lejía son efectivas para desinfección hasta 24 horas. Se puede hacer una dilución de 1:10 de lejía y agua. Se puede guardar en una botella, dejarla en un lugar lejos de la radiación solar, y se puede seguir utilizando, porque si le toca al sol pierde eficacia. Las soluciones alcohólicas con entre el 70 y el 90% de alcohol también se pueden utilizar, isopropilo o etanol. Ha habido algunos ejemplos de metanol, de utilización de metanol, pero si se ingiere incluso pequeñas cantidades pueden resultar fatales. De ahí que no se debe utilizar metanol, sino los productos que recomienda la FDA. El alcohol común de 96 puede funcionar perfectamente y se pueden utilizar para desinfectar las superficies, también la higiene de manos. Recordar, por supuesto, que el alcohol es un producto inflamable, no se deben dejar abiertas al aire, ni tampoco se deben tirar grandes cantidades en cualquier dispositivo eléctrico, porque puede estropear un tocadiscos o un ordenador, ni dejarlo cerca de elementos eléctricos. Y, por supuesto, la seguridad es lo más importante. Los puntos principales es limpiar estas superficies de forma continuada, limitar el compartir,
También mantener guardados los productos de limpieza y también tenerlos, cerca, que tenga acceso el personal de limpieza, pero lejos de los más pequeños, seguir las instrucciones del fabricante en la botella. Hay muchísimos productos disponibles, pero hay que utilizar productos aprobados por esta agencia EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente. Hay estudios que hayan determinado el grado en que el coronavirus activo en una superficie puede transmitirse por el aire de nuevo después de que una superficie haya sido manipulada, y cómo podría contribuir esto a la carga viral en el tiempo. No conozco ningún estudio que diga que alguien, por ejemplo, estornuda en una silla, que se siente y que luego, este virus se vuelva a activar, por así decir, en el aire. No hay evidencia, todavía no se ha estudiado. No parece que sea una situación muy común ni muy posible esta transmisión de que alguien que, por ejemplo, toque una mesa, se lleve el virus con él y después lo vuelva a poner en circulación en el aire. No se ha descrito para este virus ni para otros virus respiratorios, así que no parece que esto pueda dar lugar a transmisión y tampoco debemos preocuparnos. Lo más importante es cuando se toca directamente la nariz o la boca. Hay muchos más recursos disponibles en la web de la CDC. Este es un vídeo que no veremos ahora mismo. En cualquier caso, estará disponible en el documento de preguntas y respuestas que preparamos. Querría plantear ahora unas preguntas del chat, si me lo permiten. ¿Les parece bien? Sí, adelante. ¿Recomendarían que dejara la puerta de mi despacho abierta y el ventilador encendido? Para la doctora. A ver, creo que en parte sí. Hemos visto que como todos debemos llevar la mascarilla en espacios cerrados, y si hay que hacer pausa de mascarilla, lo ideal sería hacerlo con la puerta cerrada. Si está abierta, entonces hay que ponerse la mascarilla. Y si no es necesario el ventilador, mejor no utilizarlo. Si hay que utilizarlo, entonces mejor cerrar la puerta, porque si se deja abierta, las gotitas podrían abandonar la sala. Entonces depende, por supuesto, del contexto y de si se utiliza mascarilla o no, pero si hay que estar con personas en esa situación, es mejor llevar la mascarilla y las puertas abiertas. Muchas gracias. Para el doctor, ¿podría hablar de cuando se contrae el virus? ¿Se puede volver a contraer? A ver, cuando uno se expone al COVID, el periodo de incubación desde la exposición a la enfermedad varía de 2 días como mínimo a unos 14 días como máximo. La mayoría de personas se ponen enfermas entre el día 5 y 7 de media. Por supuesto, se puede hacer la prueba para ver si uno se ha expuesto, normalmente entre 7 y 9 días. Pero después hay evidencias de infección. Pero de nuevo, un test negativo, aunque no haya síntomas, no excluye que se haya infectado de COVID. Entonces hay que mantener esos 14 días de aislamiento en casa y sin interactuar con otras personas. Aunque un test en el día 8 y 9 negativo no quiere decir que no se pueda desarrollar la infección dentro de esos 14 días. Si uno es asintomático, se puede hacer la prueba para ver si tiene el COVID o no. Muchas gracias. Doctora, ¿el personal debe utilizar pantallas cuando utiliza los desinfectantes y los pulveriza en las superficies? Depende del desinfectante que utilicen. Lo más habitual es que no. Cuando se utiliza un desinfectante y se pulveriza en la superficie, puede haber partículas, por supuesto, se utilizan guantes, la mascarilla, por supuesto, si es un espacio cerrado, como en casa o en la escuela, pero a menos de que haya un riesgo de salpicadura, una protección ocular, unas gafas que se suelen utilizar con los productos químicos, bastaría, pero nada especial, más allá de lo que se utilizaría normalmente.
Gracias. Doctor, ¿podría comentar cómo se define severo? Hemos hablado de personas sanas que nunca habían ido al hospital antes, pero que han tenido problemas con los síntomas. ¿Algún comentario? Sí, hay varias preguntas. La forma más sencilla de desglosarlo es leve, uno puede estar en casa, severo, hay que ir al hospital, un control de la enfermedad. Una enfermedad leve normalmente pues, puede dar fiebre, un poco de tos, problemas para respirar, pero si no hay problemas respiratorios ni evidencia de neumonía, las personas con enfermedad moderada quizás pueden tener un poco más de tos o las personas con una enfermedad más severa pues tienen más problemas para respirar y cuando es crítica ya, bueno, hay fallo, puede haber fallo pulmonar, coronario. La pregunta de cuándo ir a ver al doctor y cuándo se puede quedar en casa. Si hay síntomas que sugieren que hay COVID, hay que llamar, o puede ser un dolor de cabeza, dolor muscular. Sobre todo si hay pérdida de olfato y de sabor, de gusto, hay que llamar al doctor y hacerse la prueba. ¿Cuándo hay que ver a alguien o no? Depende de, bueno, la opinión del doctor. Si uno es mayor o tiene enfermedades subyacentes como enfermedad pulmonar, hepática, renal o con cáncer, y no se puede, uno no puede tomar fluidos o hay dificultad para respirar, o en el caso de los niños, si lloran mucho, cambian de color, se vuelven un poco azules, entonces ahí es evidente que hay que ir a un centro médico, siempre en la medida de lo posible llamando antes para prevenir. Otra cuestión es cuando la persona tiene COVID, sabemos que hay personas que han tenido un COVID leve, que nunca han ido al hospital y, por supuesto, en las personas que han estado en el hospital han tenido unas 2 semanas y hasta 3 meses que siguen teniendo síntomas remanentes. La fiebre no es uno de esos síntomas persistentes, de modo que si después de tener el COVID uno tiene fiebre, hay que llamar al doctor de inmediato porque lo más probable es que haya una nueva infección. Pero hay muchas personas que siguen teniendo dolor de cuello, problemas para respirar, tos, también confusión mental. De nuevo, si hay este tipo de síntomas, habría que hablar con el médico llamando antes. Y esto se está volviendo tan común que aquí en el UNC, en el centro médico, hemos empezado una clínica post-COVID con expertos de rehabilitación, expertos de pulmonar, neumólogos, cardiólogos y también geriátricos para ver todos estos problemas más a largo plazo después de la enfermedad. Gracias, doctor. Doctora, ¿cuánto nos exponemos cuando caminamos, por ejemplo, damos un paseo por la calle y también cuánto en la escuela? A ver, si uno se pasea por los exteriores, el riesgo de exposición es bastante bajo, aunque se recomienda utilizar la mascarilla cuando hay muchas personas, porque a menos de 2 metros esas personas podrían intercambiar estas gotitas, aunque no haya interacción directa. En espacios donde hay gente, la mascarilla reduce la exposición. Pasear por el exterior cuando no hay nadie a menos de 2 metros, no hay riesgo. En interiores, y por eso utilizamos la recomendación de la mascarilla, el riesgo de transmisión es más elevado. La ventilación, el movimiento del aire es menor que en el exterior. Para cuantificarlo, se puede hacer con estándares de estudio. Es difícil cuantificarlo en este contexto, pero creo que hay muchos estudios que demuestran que hay un riesgo inferior de transmisión cuando los niños están en la clase o en el parvulario y utilizan la mascarilla, y cualquiera que tiene síntomas se queda en casa. Y el riesgo de transmisión es muy bajo en esos escenarios.
Gracias. Doctor, una pregunta del chat. He hablado de sistemas de ultravioleta que se instalan. ¿Podría eliminar? ¿Hay algún estudio que apoye este tipo de producto? Sí, como ya hemos contado de la luz ultravioleta, estos dispositivos con aire que circula, además, sí, reducen los virus, pero en enfermedades sobre todo que se transmiten a mucha distancia, por ejemplo, de una sala a otra sala, y ahí sí que funcionan para prevenir la transmisión, por ejemplo, de la tuberculosis. El COVID se transmite a distancias relativamente cortas y no hay evidencias de que poner una unidad de desinfección por ultravioletas en el techo, por ejemplo, o en el conducto de aireación va a impedir que haya virus, porque ahí no tenemos que controlar la transmisión de una sala a otra. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Quizás la última. ¿Podría comentar el tipo de mascarilla que es la mejor para el COVID? Y si puede hablar de las reutilizables. Sí, ya hemos hecho un webinar dedicado a las mascarillas. Creo que ese webinar estará disponible en nuestra web y en el documento de preguntas y respuestas. La preferencia son las mascarillas de doble capa o que por lo menos tienen posibilidad de que se inserte filtro, una de algodón o las quirúrgicas están bien. Y los que interactúen con alumnos o niños que no pueden utilizar mascarillas, como por ejemplo las clases de niños con necesidades especiales, o que trabajen con estudiantes que tienen síntomas, por ejemplo, en la enfermería, o cuando una enfermera tiene que evaluar estudiantes que tienen síntomas, la quirúrgica funciona. Más allá, las bananas quizás no tienen la misma capacidad de protección que las otras mascarillas, pero cualquier cobertura facial es mejor que nada. Así que utilizar las mascarillas es a lo que debemos dedicar nuestros esfuerzos ahora mismo. Muchas gracias. Y una pregunta para el doctor. ¿Qué porcentaje se considera una prevalencia escasa en la comunidad? ¿El 1%, el 2%? Es difícil de definir porque depende de los test. Hay test que detectan mejor a las personas que están infectadas o no. También hay que ver si se hacen test a personas infectadas o asintomáticas. Ahí las tasas son más inferiores. Depende también de a quién se le hace la prueba. Pero dicho esto, en general, una prevalencia en la comunidad de menos del 1%, sobre todo los asintomáticos, se consideraría baja. Por encima del 10% se considera elevado y en medio se consideraría moderado, entre el 1 y el 10%. Muchas gracias. Bueno, creo que con esto podemos dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias por su atención y les vemos la semana que viene.